oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos.
Hola, qué alegría haberte conectado. Somos Conexión Cristiana para la Familia y te enviamos un cordial saludo de parte de nuestros pastores Juan Carlos y Maxine. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales donde nos puedes encontrar como CCF Conexión y a suscribirte a este canal. Activa también las notificaciones para que así no te pierdas de ninguna prédica. El Señor en este día tiene una gran palabra para ti y para tu familia, así que no te desconectes y comparte este link con tus amigos o con tus seres queridos. Ahora vamos a orar. Señor, durante esta mañana, llévate toda distracción que se pueda presentar. Bendice a cada familia representada y trae una palabra para cada corazón que se pueda revelar en sus vidas y que haya un cambio. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a adorar. Llenas de color mi vida, tu sonrisa es mi alegría. Si me caigo tú siempre me levantas, si me pierdo tu amor me alcanza. Eres quien da luz a mis días y quien inspira cada melodía. Tu amor por mí no cambia, eres fiel y nunca fallas. Y me acerqué, corrí a ti y tú me abrazaste. Me decidí por ti, me decidí por ti. Tu amigo soy, tu amigo soy. No quiero fallarte, Señor. Eres mi razón de existir, eres mi mayor bendición. Sin ti nada soy. Me decidí por ti, me decidí por ti. Llenas de color mi vida, tu sonrisa es mi alegría. Si me caigo tú siempre me levantas, si me pierdo tu amor me alcanza. Eres quien da luz a mis días y quien inspira cada melodía. Tu amor por mí no cambia, eres fiel y nunca fallas. Y me acerqué, corrí a ti y tú me abrazaste. Me decidí por ti, me decidí por ti. Tu amigo soy, tu amigo soy. No quiero fallarte, Señor. Eres mi razón de existir, eres mi mayor bendición. Sin ti nada soy. Me decidí por ti, me decidí por ti. Perdido estaba, sin rumbo andaba. Así me tomaste y me transformaste. Perdido estaba, sin rumbo andaba. Así me tomaste y me transformaste. Me decidí por ti, me decidí por ti. Tu amigo soy, tu amigo soy. No quiero fallarte, Señor. Eres mi razón de existir, eres mi mayor bendición.
Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver,
estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás. Vamos iglesia, canta, aunque no vea, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, Señor. Así eres tú, así eres tú. Milagroso, abres camino, luz en tinieblas, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, mi Dios, así eres tú. Luces de Belén que en la oscuridad anuncian que ha llegado Él, y las estrellas se inclinan a sus pies, y yo también me rendiré, aunque no tenga mucho que poder ofrecer. Mi corazón hoy abro para que entres en él. Oh Emmanuel, te encontré.
oscuridad anuncian que ha llegado Él. Mi corazón hoy abro para que entres en Él. Oh Emmanuel, te encontré. Buenos días, abran la Biblia en Éxodo 35:5. Dice la palabra: tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata y bronce. ¿Qué nos habla en esta mañana el Señor? Que yo y cada uno de ustedes tenemos que tener un corazón dadivoso. Un corazón donde nosotros no tengamos miedo de dar. Porque una de las cosas que Dios nos ha enseñado durante tantos años, que no debemos por qué tener miedo de darle. Porque Dios siempre los va a bendecir. Porque sé que en los momentos difíciles el Señor está ahí. Dios siempre va a suplir nuestras necesidades. Porque Él es nuestro Padre y Él nunca falla. Muchas veces fallamos nosotros. ¿En qué? En darle, porque Dios nos bendice muchas veces y cuando llega la bendición a nuestras vidas, lo olvidamos de Dios. Y ahí donde nosotros perdemos la bendición que Dios nos da. Porque Dios tiene todo para nosotros. Él tiene el oro, la plata, Él la tiene todo. Pero si nosotros tenemos un corazón sincero, tenemos un corazón dadivoso, no tenemos por qué dudar de que si va a llegar o no. El dinero sí va a llegar, porque Él ve la intención de nuestro corazón de que estamos dando con generosidad. Y una de las experiencias que he tenido yo durante esta semana, que Dios habló a mi corazón y me decía, hija, no te preocupes, porque todo ese dinero que se gastó en ese vehículo, yo te lo voy a devolver. Y yo alegré tanto mi corazón, se alegró tanto mi corazón de haber escuchado la voz de Dios, porque nosotros como hijos de Dios tenemos que escuchar la voz de Dios cuando nos habla. Y yo he podido ver eso en esta semana, como les contaba. Llamaron a mi esposo durante esta semana y le dijeron que iba a tener un seguro en el auto. Y alegró tanto mi corazón y pude ver la mano de Dios que estaba sobre mi vida. Y me decía que nunca más yo iba a perder ese dinero. Que esa puerta se cerraba para mí y que todas esas bendiciones que Él me ha dado, nunca más la iba a perder. Porque porque yo he sido fiel con el Señor en mis ofrendas, en mis pactos, en mis tiempos. Yo he sido fiel con el Señor. Y una de las cosas que tanto alegra mi corazón es que Dios me ama y sé que los ama a cada uno de ustedes. Por eso yo en esta mañana los motivo que den al Señor. No tengan miedo de darle. Si el Señor le pide una ofrenda, derlo, porque eres bueno. Él es bueno. Él está con nosotros. Él es el que nos da el trabajo. Él es el que sustenta nuestro hogar. ¿De quién tenemos que depender? No tenemos que depender del hombre. Tenemos que depender de Dios. Porque Dios se mueve en lo sobrenatural. Y yo vi en esta semana lo sobrenatural. Por eso en esta mañana vamos a orar al Señor y nos vamos a presentar delante de Él con un corazón alegre, con un corazón lleno de Dios para darle, Señor, yo te voy a dar esta cantidad, porque yo confío en ti y sé que tú vas a hacer en la obra en mi vida. Y si algunas personas no tienen trabajo, pídenle al Señor, den una ofrenda, den un pacto, para que el Señor se mueva ahí y van a ver que Dios es real, Dios es bueno,
Dios es bueno. Él contesta nuestras oraciones, nuestras peticiones. Él las cumple. Muchas veces nosotros somos los que no cumplimos con Él. Por eso no somos bendecidos. Por eso en esta mañana vamos a orar al Señor y nos vamos a presentar delante de Él. Con un corazón humilde, con un corazón obediente, creyendo todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Todas esas bendiciones las tenemos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser generoso con Él, dar esa ofrenda, dar ese pacto, ese diezmo. Vamos a hacer esta oración en esta mañana. Señor, te damos gracias en esta mañana. Hoy aplico la sangre que brotó de la cabeza de Jesús por causa de la corona de espina. Señor, revierta todas las maldiciones en bendición, Señor, sobre tus hijos. Padre, oramos en esta mañana. Señor, oramos a ti, papito mío, porque sé, Dios, que tú te mueves en lo sobrenatural. Sé, Dios, que tú moriste en la cruz donde tú te llevaste, Señor, la ruina, la escasez. Señor, hoy declaramos prosperidad, Señor. Declaramos prosperidad en mi vida. Declaramos prosperidad, Señor, en cada uno de tus hijos, Padre. Gracias te doy en esta mañana, papito mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hola, hola hermanos, Dios les bendiga, buenos días a todos, damos gracias al Señor por estar una vez más conectados a través del internet. Así que damos gracias al Señor por este día y agradecemos a Dios por esta oportunidad que Dios nos da nuevamente, que nos ha guardado, nos ha protegido, ha guardado nuestras familias en este mes tan especial que ya estamos en casi prácticamente la mitad del mes y un mes muy especial, ¿no es cierto? Porque es el mes donde se celebra Navidad. Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra Navidad viene de natividad. Ese es el origen de la palabra Navidad, que significa nacimiento. Así que damos gracias al Señor por estar aquí, conectarnos con usted. Esperemos que esté junto a su familia y también disfrutando de salud para que podamos, ¿no es cierto?, vivir esta vida cristiana con alegría y con gozo. Vamos a orar al Señor antes de comenzar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender su palabra y también vamos a pedirle al Señor que su Espíritu vaya a nuestras casas y usted esté atentamente, busque un lugar especial para que usted pueda escuchar la palabra del Señor. Sería bueno que no esté tomando desayuno mientras escucha la palabra o haciendo otra cosa, porque eso nos va a distraer verdaderamente de lo que Dios nos quiere hablar. Así que vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por estar aquí una vez más. Hoy nos postramos ante tu presencia, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, para escuchar tu palabra, Señor. Hoy nos sentamos a tus pies con un corazón humilde, un corazón sensible, con un corazón moldeable, para escuchar tu palabra, recibir tu consejo y así de esta manera, Señor, aplicarlo en nuestra vida diaria. Gracias, Espíritu Santo. Hoy mis conocimientos puedan menguar para que la gracia de tu Espíritu pueda crecer.
Hoy declaro que tú eres el pastor de la iglesia, eres el pastor de cada uno de mis hermanos, Señor, y yo en lo personal soy tu ayudante. Por eso te pido que tú me puedas ayudar para hablar de tu palabra, para que esta palabra pueda llegar a los corazones, pueda ser entendida, Padre, por cada uno de ellos. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, damos gracias al Señor por todo esto. Antes de comenzar la palabra, quisiera decirle algo que es muy importante para nosotros. El hecho de que nosotros estemos online todavía es porque queremos llegar a diferentes lugares, queremos llegar a diferentes personas, que ustedes puedan compartir el link, ¿no es cierto?, para que otras personas puedan llegar al conocimiento de Jesús. Pero el hecho que estemos online no quiere decir que usted se quede en su casa. En un tiempo fue necesario por causa de la pandemia, donde teníamos que estar en las cuarentenas. Estuvimos prácticamente un año, casi 2 años en realidad, en casa. Pero hoy el Señor nos ha dado la libertad para ir a la iglesia. Hoy tenemos un aforo de 60 personas, porque ya pasamos nuevamente el miércoles pasado a fase 4. Y estamos viendo que hay algunos que se están acomodando en sus casitas, aún algunos muy antiguos en la iglesia, y no van al templo, no van al local. Y eso, hermanos, también es preocupante, porque necesitamos que usted vaya a la iglesia, porque la Biblia dice que nosotros no tenemos que dejar de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, esto que fue un modo de seguir conectados con ustedes a través de las prédicas, no queremos que esto termine por causa de la irresponsabilidad de algunos, porque también es un trabajo para nosotros como pastores hacer 2 reuniones hasta que no estemos habilitados completamente para salir online en directo de nuestro local. Pero la idea es que usted vaya a la iglesia, y cuando su líder le invite y le diga que tiene que ir, usted tiene que tomarse el tiempo. Estamos tratando de avisar de una semana para otra para que usted pueda asistir y usted haga todas sus cosas y deje todo en orden, aún el almuerzo, ¿no es cierto?, ahí que para su familia, para que usted vuelva después tranquilo, no tenga que andar apurado o apurado para comprar o ir a hacer el almuerzo. Entonces les pido en el amor del Señor que cuando sus líderes le digan que tengan que ir al local, ustedes tienen que ir, porque si no vamos a tener que vernos en la obligación de no seguir transmitiendo más online, o siguiendo transmitir online, pero entregarle el link solamente a las personas que por alguna razón no pueden asistir a la iglesia. Pero que esto no hay una costumbre de quedarse en casa, porque eso no es la voluntad del Señor, porque nosotros somos un cuerpo. Usted no puede dejar su mano en su casa y usted ir a trabajar, ¿me entiende? Porque al final, aunque lo estamos alimentando igual, pero no es lo mismo que estar de forma presencial. Así que les pido en el amor de Dios que ustedes puedan entender esta razón, ¿no es cierto? Y queremos verles la iglesia, porque hay algunos, como dije, algunos antiguos que se están acomodando y se quedan en casita, durmiendo hasta tarde, tomando desayuno, escuchando la palabra, y claro, y algunos han llegado al extremo de ya no levantarse a escucharla, sino que duermen hasta tarde y después la ven en un horario que a ellos les acomoda. Entonces vemos que no está habiendo un sacrificio para poder ni siquiera servir al Señor en esto tan simple como ir a la iglesia. Ya pasó la pandemia, hermanos. Aprovechemos el tiempo de estar juntos. Bueno, no ha pasado porque han venido otras variantes del coronavirus. Entonces tenemos que aprovechar este tiempo, hermanos, para que nuestro amor no se enfríe y pedirle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría y el conocimiento y nos dé el tiempo para estar juntos nuevamente en la iglesia. Dicho esto, cierro paréntesis y vamos a ir directamente a la palabra del Señor. Y como ustedes saben, estamos hablando de las bienaventuranzas, ¿no es cierto?, que están ubicadas en el capítulo 5 del libro de Mateo. Y hoy día nos toca la 4ª bienaventuranza y vamos a leer en el libro de Mateo
en el capítulo 5, versículo 6. Solamente quiero reducir el texto. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Esa es la palabra de hoy día. Yo le he puesto un pequeño título para que usted pueda, y el título es como es la guía, ¿no es cierto?, para que tanto el predicador y la gente no nos vamos a hacer ni a la izquierda ni a la derecha. Y yo he puesto un título a este mensaje y le he puesto sentándonos a la mesa del Señor. Amén. Sentándonos a la mesa del Señor. Ese es el título para hoy. Ahora, ¿qué es importante, amados hermanos? Lo que Jesús dijo muchas veces. Ejemplo, Jesús dijo que Él era la puerta estrecha, que Él era el camino angosto. También Jesús dijo que hay pocos son los pobres de espíritu. También Jesús dijo, ¿no es cierto?, algo muy importante, porque hay pocos los que lloran por sus pecados, como estuvimos hablando de las bienaventuranzas, son pocos los que lloran por los pecados de uno mismo y por los pecados de otro. También Jesús dijo que hay pocos los que son mansos, y también dijo que hay pocos los que tienen hambre y sed de justicia, que es lo que vamos a hablar hoy. Ahora, fíjese que tanto el hambre y la sed son dos elementos básicos que el hombre necesita para poder vivir. Ahora, el hambre es algo que está basada en este contexto histórico donde la palabra se está refiriendo. Porque recuerde usted que el pueblo en el tiempo de Jesús estaba bajo el Imperio Romano y había muchas necesidades. La gente vivía bajo el nivel de la pobreza, vivía bajo mucha pobreza. Porque cuando hay un imperio donde hay un dictador, por así decirlo, siempre el pueblo pasa hambre. ¿Por qué? Porque el dictador lo único que hace es oprimir al pueblo, sobre todo a los más pobres. ¿Por qué cree usted lo que vemos en Venezuela? Un país rico en petróleo, en diamantes, riquezas minerales, petróleo, un país floreciente hace unos 15, 20 años atrás, un poco más, donde la gente vivía en paz, vivía en abundancia. Sin embargo, cuando vino la dictadura de Chávez y de Maduro, el que sufrió fue el pueblo. El pueblo tuvo que salir, ¿no es cierto?, a buscar el alimento, porque la gente vive bajo el nivel de la pobreza. Entonces, por eso vemos tantos emigrantes venezolanos en el mundo, no solamente en Chile, sino que también a nivel del mundo. ¿Por qué? Porque cuando hay una opresión, como pasaba en el pueblo de Israel en el tiempo del Imperio Romano, había mucha necesidad, había mucha hambre. Y no solamente había hambre, sino que también había sed. ¿Por qué? Porque usted debe recordar que el agua es un elemento esencial, porque el agua es vida. Usted hoy día abre la llave y tiene agua. Usted necesita algo, va y compra en el supermercado o en un negocio cerca de su barrio. Entonces los alimentos están cerca nuestros, están accesibles para poder comprarlos. Aunque no debemos de obviar que todavía hay pobreza, pero la gente, sus necesidades básicas como beber y comer están suplidas en muchos casos. Entonces vemos, sobre todo la sed, como dije, porque no era llegar y abrir el agua, abrir la llave y tomar agua. El agua había que buscarla, el agua estaba en los pozos. Sobre todo cuando las personas se trasladaban por los desiertos, cuando se levantaban esas tormentas de arena, donde la gente se sacaba los turbantes para poder tapar sus vías respiratorias, porque cuando esta arena entraba a la vía respiratoria, tanto a través de la nariz o de la boca, esa arena producía, después que pasaba una sed inmensa, lo único que deseaban las personas era poder beber agua. Entonces, vemos, por eso Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Entonces, ahora, esta bienaventuranza, ¿no es cierto?, concuerda perfectamente con las que proceden y con las que siguen. Según Jesús describe, una sola persona, está describiendo a una persona que es verdaderamente su discípulo, ¿ya? Que sea, estas bienaventuranzas están dirigidas a sus discípulos. Él está hablándole directamente a sus discípulos, ¿no es cierto? El cuerpo, como dije, necesita alimentación, pero también el alma necesita alimentarse, porque nosotros somos tripartitos, somos alma, cuerpo y espíritu, y nosotros nos enfocamos generalmente, el ser humano, a alimentar, ¿no es cierto?, y a saciar la sed de nuestro cuerpo y no de nuestra alma. Entonces, vamos a ver como punto número 1, ¿qué significa tener hambre y sed de justicia? Voy a nombrar muchos textos bíblicos, solamente los voy a nombrar y voy a dar una parte específica del texto. Usted los puede anotar y después buscarlo en casa, ¿ya? Ahora, preguntémonos primero, ¿qué significa tener hambre y sed? Son dos de los apetitos más fuertes, como dije anteriormente, o más básicos o esenciales que necesita un hombre. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido verdadera hambre y verdadera sed? ¿Cuántos han estado en peligro de morir si no encontraran pronto comida y agua? ¿No es cierto? ¿Habrá entre nuestros oyentes, habrá entre nuestros hermanos alguien que haya pasado momentos de necesidad? A lo mejor sí, pero han sido momentos. Entonces, son, como dije, elementos muy, muy, muy esenciales. Así que eso es muy importante. Desde luego, hay muchas personas en la actualidad que sufren verdaderamente hambre, a pesar que estamos en este siglo XX, pasando al siglo XXI. Amados hermanos, que pasan hambre. Hay países que todavía, del tercer mundo, que todavía están pasando necesidades en África, ¿no es cierto? Sobre todo en los países africanos, hay gente que pasa mucha necesidad. Y como dije, aún en aquella dictadura, como Cuba, como Venezuela, ¿no es cierto? Como otros países más, que pasan mucha necesidad, como Corea del Norte, que viven, ejemplo, en Venezuela, viven bajo la línea de la pobreza, y algunos que subsisten, con menos de $1 al día. Entonces, hay mucha necesidad, ¿no es cierto? Tener hambre y sed de justicia es desear intensamente hacer la voluntad de Dios. Porque eso debemos de entender, porque aquí no estamos hablando solamente de un hambre física, sino que tener un hambre espiritual. Aunque tener hambre, como dije, significa tener intensamente, ¿no es cierto?, el deseo de hacer la voluntad de Dios. Debemos de tener hambre y sed de tener el perdón de Dios y ser transformados en la imagen de Cristo y ser identificados con la santísima fe para poder ganar muchas almas. Eso también es tener hambre y sed. No solamente el comer y el beber, que son elementos básicos. Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 15, aunque Jesús no tenía pecado, ¿no es cierto?, pero igual fue bautizado. Él tenía hambre y sed de hacer la voluntad de Dios. Deja ahora, porque nos conviene que cumplamos la palabra, le dijo a Juan. Conviene obedecer los fundamentos de Dios. Y eso es importante para nosotros. También tenemos que tener hambre y sed para hacer la voluntad de Dios. Jesús tenía hambre y sed de cumplir con toda la Escritura. Él quería bautizarse, aunque él no tenía pecado, porque el bautismo es para arrepentimiento de pecado. Y aunque él no tenía necesidad de hacerlo, igual lo hizo, amado. Y eso es muy, muy, muy importante. En Mateo capítulo 6, versículo del 24 al 34, quiero sacar un extracto de esos versículos. Dice, no afanéis por vuestra vida. No nos afanemos
por las cosas de la vida, dice la palabra del Señor. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. En otras palabras, debemos de buscar intensamente las cosas del reino. Por eso dice, no os afanéis por lo que tenemos que comer, no nos afanemos por el día de mañana, porque hay gente que se afana demasiado en tener las cosas que perecen y no nos afanamos por las cosas que no perecen. Por eso dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. El viernes, estuve enseñando a mis discípulos, a una célula de discipulado que tengo con algunos hermanos, y le estaba enseñando prácticamente este mismo texto. Buscad primeramente el reino y su justicia, porque las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando la Biblia habla de las añadiduras, está hablando que por causa de buscar el reino de Dios, lo que necesitamos, lo que usted necesita, sea el nombre que sea o la cosa que sea, será añadida. Y cuando buscamos el reino de Dios, por las añadiduras no trabajamos. Escuche, por las añadiduras no trabajamos, sino que vienen como consecuencia de la búsqueda del reino de Dios. Que sea, debemos de buscar intensamente el reino del Señor. Ahora, debemos desear saber, de hacer la voluntad de Dios que está en su palabra. El Salmo capítulo 119, versículo 72, dice que el salmista buscó la voluntad de Dios más que el oro. Que sea para el salmista en el Salmo 119, que es bastante extenso, dice que él buscó hacer la voluntad de Dios más que el oro. Que sea para el salmista hacer la voluntad de Dios era más importante que ser rico. Pero hay algunos que es más importante ser rico que hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando estamos en esa posición, no podemos ser bienaventurados, no podemos tener la doble bendición. Por eso, he amado, dijo el salmista, tus mandamientos más que el oro, y más que el oro refinado, o el oro, más que el oro puro. El Salmo, en el mismo 119, dice que el salmista buscó hacer la voluntad de Dios, porque hacer la voluntad de Dios para él era más dulce que la miel. ¿Qué cosa es más dulce que la miel? Nada. Pero él dice que aun que la miel era dulce, él deseó hacer la voluntad de Dios, porque para él hacer la voluntad de Dios era más dulce que la miel. Aleluya. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, más que la comida. Ahora, eso es muy importante, amados hermanos. Hacer la voluntad de Dios es mucho más dulce que la miel. Hacer la voluntad de Dios es mucho más que importante que la comida. En el libro de Daniel nos habla que cuando Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, llegaron al reino babilónico, ellos fueron tomados por el rey Nabucodonosor, los metió en su palacio para que fuesen enseñados en todas las leyes caldeas, de los neocaldeos o babilónicos. Y dice que lo dejaron a cargo de una persona importante del reino para que les diera comida, pero todos los que estaban bajo el reino del rey Nabucodonosor tenían que comer de la comida sacrificada a los ídolos. Pero para Daniel y sus amigos era más importante hacer la voluntad que comer ricas comidas. Y cuando supieron que la comida que estaban dando era sacrificada a los ídolos, ellos dijeron, no, nosotros no queremos comer esa comida. Entonces el que estaba encargado de ellos le dijo, por favor coman, porque si ustedes no comen y se ponen pálidos y no están fuertes, el rey va a tomar mi vida por causa de esta irresponsabilidad. Entonces Daniel le dijo, bueno,
no nos dé la comida del rey. Danos legumbres, porotos, lentejas, garbanzos. Pero por favor no nos des de esta comida sacrificada a los ídolos, porque ellos tenían que hacer la voluntad de Dios. Ellos amaban a Dios y entendían que el comer esa comida los contaminaba porque era una comida sacrificada a los ídolos. Entonces, bueno, este hombre coincidió en hacer eso y dice que durante 10 días le dio solamente legumbres. Y dice que al pasar el tiempo, ese tiempo, dice que el rostro de Daniel, de Sadrach y Abednego estaba más hermoso, más reluciente, sus cuerpos estaban fortalecidos. ¿Por qué? Porque para ellos era más importante, ¿no es cierto?, hacer la voluntad de Dios que alimentarse. Entonces hay mucha gente que a veces por comida hace cualquier cosa y no hacer la voluntad de Dios. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Aleluya, bendito sea el Señor. Ahora, figurativamente, tener hambre y sed de justicia es tener un deseo ferviente, desear intensamente, añorar intensamente, anhelar intensamente hacer la voluntad de Dios. Tener hambre y sed de justicia significa desear intensamente hacer la voluntad de Dios. Debemos de tener hambre y sed, ¿no es cierto?, de obtener el perdón de Dios, de ser transformados a la imagen de Cristo y ser edificados, como dije anteriormente, la Santísima Fe. Así que, por eso es muy importante, amados hermanos, desear como el oro. Es más importante hacer la voluntad de Dios más que el oro refinado. Hacer la voluntad de Dios es más dulce que la miel. Aleluya, bendito sea el Señor. Mateo 13, versículo 14 al 46, solamente saqué un extracto de eso, cuando habla ahí de la perla del gran precio, y dice que un hombre encontró una perla, ¿no es cierto?, del gran precio, y dice que vendió todo para poder comprar esa perla. La perla es Cristo. Cuando hablamos de la perla del gran precio, estamos hablando de la perla que es el Señor, porque Él vendió todo, porque quería poseer la perla que es nuestro Señor Jesucristo. Dice en el Proverbio capítulo 23, versículo 23, dice, comprad la verdad y no la vendas. Eso es lo que dice Proverbios, comprar la verdad, pero no la vendas. Si la compras, no la vendas. Si encuentras la perla que es del gran precio, que es Cristo, vende todo lo que tiene y cómprala, pero no la vendas. Porque si tú tienes la verdad en tu corazón, es porque tú vas a ser saciado. Son aquellos que tienen hambre y sed de justicia, que venden todo por alcanzar, ¿no es cierto?, esa verdad que es Cristo. Y esa verdad no se tranza. Ahora, el Salmo 142, versículo 1 y 2 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¡Wow! Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Porque eso hacen los ciervos, empiezan a bramar cuando tienen sed. Y el salmista entendía perfectamente este concepto. Por eso él dijo, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, sí, Señor, clama mi alma por ti. Ese tiene que ser el deseo de los que tienen sed de Dios. Tenemos que, como el ciervo, bramar. Salmo 63, 1 dice, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, mi alma te anhela. Salmo 84, 2 dice, anhela mi alma, aún ardiente, desea los atos de Jehová. Que sea, eso es lo que hablaba el salmista, porque él había entendido de la forma que él tenía que saciar su alma, su sed. ¿Me entiende? De hambre, porque tenía hambre y sed de Dios.
Por eso la Biblia dice, doblemente bendecido, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 2, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, todas las detracciones, desead como niños la leche no adulterada, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces ahí vemos varias figuras. El salmista dijo que deseaba hacer la voluntad de Dios más que el oro, que hacer la voluntad de Dios para él era más dulce que la miel. El salmista vuelve a reiterar que así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clamaba su alma por Dios. Pedro nos dice que tenemos que desear la leche no adulterada, así como la leche de una madre cuando le da a su hijo. Esa leche que no es adulterada, ni empaquetada, ni envasada. Esa leche dice que tenemos que nosotros buscar con deseo, con todo nuestro corazón, porque eso es lo que sacia el hambre y la sed. Ahora, ¿de qué cosas muchas veces la gente tiene hambre? ¿No es cierto? Muchas veces nosotros deseamos las riquezas. Deseamos las riquezas, como dice Lucas 8:14, ¿no es cierto? Las riquezas y los placeres de la vida. De eso la gente anda buscando, de eso quiere saciarse, porque ellos piensan de que sacian su alma con las riquezas, ¿no es cierto? Y también con los placeres de la vida, pero todas esas cosas en algún momento van a aparecer. En Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9 dice, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y el lazo, y en muchas codicias y necias y dañosas que hunden a los hombres en la destrucción y en la perdición. Eclesiastés capítulo 2, versículo del 3 al 11, también, como estoy resumiendo todo, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría. Engrandecí mis obras, me hice huertos, jardines y amontoné también plata y oro y me hice cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres, etc. Pero nada de eso lo sació a Salomón, porque después llegó a la conclusión de que todo era vanidad. Todo lo que él tuvo era vanidad. ¿Por qué? Porque a las finales, amados hermanos, esas cosas no sacian verdaderamente nuestra alma. De todo lo que estamos hablando, lo que sacias es tu carne, pero no sacias tu alma del hambre y de la sed que ella tiene. Ahora, hay gente que no solamente sacia de estas cosas, sino que algunos, ¿no es cierto?, del poder político. Ellos quieren ser políticos, se sacian de ese poder. Juan capítulo 6, versículo 15 dice, e iban a venir a apoderarse de él, que sea de Jesús, para hacerlo rey. Ellos no tenían hambre y sed de justicia. Ellos querían tomar a Jesús por causa de sus milagros y porque la gente lo seguía, ¿no es cierto?, y querían hacerlo rey. Y eso es lo que quieren hacer los que quieren ese poder político. Hacer que alguien sea presidente, hacerlo rey, como en el caso de Jesús, para poder saciar ese poder, ese anhelo que tienen en su corazón. Porque ellos no tenían sed y hambre en su alma, sino que ellos tenían sed y hambre de poder ser libres del imperio romano. Por eso querían hacer a Jesús, ¿no es cierto?, rey. ¿No es cierto? Algunos que buscan solamente saciar su carne, como dice en Juan capítulo 6, 26, dice, me buscáis porque habéis visto las señales, sino que porque comisteis pan hasta saciaros. Por eso algunos buscaban a Jesús, no por los milagros, no por escuchar su palabra, sino porque Jesús había alimentado la primera vez a 3,000 personas y después a 5,000. Le había dado que comer y ellos andaban buscando no saciar su alma, sino el poder comer de lo que había hecho el Señor Jesucristo. La mayoría de la gente hoy en día tiene hambre y sed de las mismas cosas,
toda clase de cosas, materiales, placeres, poder político, comercial, religioso, etc. Ese es el hambre que tiene la gente hoy. Pero hoy día no estamos hablando que somos bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia de Dios, porque ellos serán saciados, amados hermanos. Ahora, hay algunos que no buscaron saciar su parte física, sino que quisieron saciar el hambre. Dice en Mateo capítulo 15, versículo 27, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Jesús alaba la fe, ¿no es cierto?, de esta mujer cananea que le pidió un favor, que Dios hiciera un milagro por ella. Pero Jesús le dijo, no, porque los milagros primeramente son para los hijos de Dios, para el pueblo de Israel, no para los perrillos. Pero ella tenía tanta hambre de Dios, dijo, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y él vio la fe de esa mujer. Y lo que ella estaba pidiendo, Dios lo hizo, Jesús lo hizo, porque ella tenía un hambre sincera en su corazón. Y ella reconoció que aún los perrillos necesitaban comer de la mesa del Señor. En Lucas capítulo 7, versículo 38 dice, estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies. Jesús había llegado a una casa y el dueño de casa no le había lavado sus pies, que era la costumbre. Pero una mujer tenía tanta hambre y sed de Jesús, que dice que ella se postró a sus pies, reconociendo la necesidad de su alma, su sed y su hambre de su alma. Y dice que se postró y empezó a llorar a sus pies. Y dice que empezó a secar los pies de Jesús con sus cabellos. Y el hombre de la casa empezó a criticarlo a Jesús porque no sabía quién era la que estaba a sus pies. Pero Jesús no le importó quién era o la condición de aquella mujer. Porque a él le importaba ver el hambre y la sed que tenía aquella mujer, que aunque no tenía un librillo, no tenía agua y no tenía un paño para secarle sus pies, sus lágrimas fueron más que suficientes para lavar sus pies, y sus cabellos más que suficientes para secarlo. Es personas que tienen hambre, que lo poco que tienen, amados, lo colocan al servicio de Dios para que Dios pueda usar sus propias vidas. Aleluya, bendito sea el Señor. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, amados míos. Lo que pasó en el día de Pentecostés, más de 3,000 personas se convirtieron a Jesús con el primer mensaje de Pedro. ¡Wow! Ahí eso está en Hechos, amados hermanos. En el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 37 al 41. ¿Por qué se convirtieron 3,000? Porque estos 3,000 tenían hambre y sed de justicia. Pedro se levantó y 3,000 personas se convirtieron. Aleluya. Esos 3,000 tenían tanta hambre de Dios y sed que se convirtieron inmediatamente al Señor Jesucristo. Cuando Jesús en Hechos capítulo 8 versículo 12 le pidió agua a una mujer samaritana, dice que después ella fue al pueblo y le dijo, encontré a un hombre que es el profeta, y dice que todos bajaron a conocer a Jesús. Y dice que le pidieron a Jesús que se quedara con ellos, y él se quedó algunos días porque todo ese pueblo samaritano tenía hambre y sed de justicia. Escuchar a Jesús, la palabra de Jesús, era saciar esa sed y esa hambre que ellos tenían. Cuando ahí en el capítulo 8, del 35 al 39, nos habla de que Felipe, el Espíritu Santo le habla a Felipe para que se acerque a un carro, ¿no es cierto?, de un eunuco de la reina de Candace, ¿no es cierto?, y le dice el Espíritu Santo, acércate al carro. Y dice que este hombre estaba leyendo el libro de Isaías, este eunuco, y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, ¿cómo de entenderlo si nadie me enseña? Y Felipe le empieza a enseñar de la palabra del Señor. Y llegando a cierta agua, el eunuco le dice, ¿hay algo que impida que yo me bautice?
Y él le dijo no. Y dice que descendieron del carro y el eunuco fue bautizado ese mismo día. Y dice que se fue hacia su reinado, hacia su país. Pero este hombre estaba tan sediento de agua y comida, amados hermanos, que dice que inmediatamente fue bautizado. Por eso yo quiero bautizarme, porque tenía sed y hambre. Estaba tan lleno de eso, amados, que él fue en ese mismo instante. Se fueron y se bautizó. El apóstol Pablo siempre demostró que tenía hambre y sed de justicia, según lo que dice en Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 9. Demostró que a través de su vida entera, a través de sus escritos, de las 14 cartas paulinas en el Antiguo Testamento, la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo, porque él tenía hambre y sed de justicia, porque tuvo mucha revelación de Dios, tuvo muchas horas de oración, y también Dios le dio mucha revelación. Por eso Pablo empezó a escribir prácticamente todo el Nuevo Testamento. Ahí vemos un hombre que tiene hambre y sed de justicia, un hombre que ora, un hombre que busca la presencia de Dios, una mujer que ora y que busca la presencia de Dios, porque entiende que el único que puede saciar el hambre y la sed del alma es la presencia del Espíritu Santo. La Biblia dice, porque ellos serán saciados. Sinónimo de la palabra saciar, llenar, hartar, hasta rebalsarse. Eso significa ser llenado. Eso significa ser llenado, amados hermanos. Oh, bendito sea el Señor. Por eso Jesús le dije a la mujer samaritana, le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas si bebiere el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Aleluya. Bendito sea el Señor. Eso le dijo Jesús a la mujer samaritana. Si tú bebes de esta agua, vas a volver a tener sed, pero del agua que yo te voy a dar. Si tú bebes del agua que yo te voy a dar, nunca más tendrás sed. Y eso a ella le impactó. Porque usted debe recordar que esa mujer venía sola a buscar el agua en la tarde. Porque esa mujer había tenido 5 maridos y el que estaba en su casa no era su marido. Por lo tanto, a ella le avergonzaba venir a buscar el agua en la mañana porque era mirada por las demás mujeres de una forma despectiva. Por eso ella bajaba sola a buscar el agua en la tarde, en una hora que no correspondía. Por eso ella se encuentra con Jesús. Y cuando ella le dice, wow, Señor, me dice, dame de esa agua porque yo no quiero volver a bajar a buscar esta agua. Porque no quiero recibir ni ver las miradas de las demás mujeres. Jesús le dijo, del agua que yo te voy a dar no tendrás nunca más sed. Y cuando Jesús le dijo, porque 5 maridos has tenido y el que está en tu casa no es tu marido, dijo, wow, él me descubrió. Y por eso fue a la ciudad, no le dio vergüenza. Y le dijo, yo hallé en el pozo a un hombre que me declaró todo lo que yo era, todo lo que yo hacía. Y dice que ellos vinieron a conocer a Jesús y quedaron impactados. Y dice que después los mismos samaritanos le dijeron, no solamente creemos por tu palabra, sino porque también nosotros hemos visto y oído que verdaderamente este es el Hijo de Dios. Entonces vemos, amados hermanos, que hay cosas que nosotros tenemos que trabajar. Juan capítulo 1, Juan 6, 27 dice, trabaja no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna. No tenemos que trabajar por la comida. Dice, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna nos llevará, porque la vida eterna permanece. Por eso a veces no estamos saciados. Por eso a veces tenemos hambre y sed y no estamos saciados. ¿Por qué? Porque estamos trabajando por lo que perece y no por lo eterno. Lo eterno es todo aquello que viene de la presencia de Dios. Lo eterno es todo aquello
que usted y yo hacemos para hacer la voluntad del Señor. Por eso estás cansado y trabajado. Por eso hay gente que lo único que quiere el hombre quiere llegar a la casa, acostarse o comer y acostarse, ver tele y descansar. Están cansados porque trabajan por la comida que perece y no por la comida que no perece. No buscan la presencia de Dios y no entienden que cuando buscamos la presencia de Dios, las añadiduras vienen por causa de esa búsqueda. Y no tienes que trabajar tanto para poder tener lo que tú quieres. Nos preocupamos de lo que perece y no de lo eterno. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, no estar afanoso, dice, no estéis afanosos por nada, sino que nuestras peticiones, ¿no es cierto?, sean conocidas por Dios con acción de gracia, para que venga la paz de Dios, que Él guarda, porque Él sabe guardar nuestros corazones. Estoy parafraseando, no estoy leyendo el texto directamente, la palabra, sino dice, no afanéis, no nos afanemos, amados hermanos. Tenemos que cuando uno nos afana, cuando las peticiones que tenemos son conocidas por Dios. Hay gente que se afana, pero nunca ora. Hay gente que se afana por la vida, por tener, por comprar, por adquirir, por enriquecerse. Pero, y trabaja mucho y se afana en eso y se cansa. Pero, amados hermanos, la Biblia dice que nosotros, que nuestras peticiones tienen que ser conocidas por Dios. Y tenemos que descansar en ella. Jesús dijo en Mateo, en el capítulo 11, Mateo capítulo 28, Mateo 11, 28, Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. ¿Te das cuenta? A veces estamos cansados porque no entendemos y no queremos obedecer la palabra de Dios. Si Jesús dijo, venid a mí, que los que estáis trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Bueno, vamos a Él. Encontrémonos en su presencia, vamos a su presencia, que nuestras peticiones sean conocidas por Él. Él sabe de lo que tenemos necesidad, amados hermanos. Sí, Jesús dijo, mirad los lirios del campo, y dice que ni aun Salomón con toda su riqueza y su sabiduría se vistió como uno de ellos. Si Jesús alimenta a las aves de los cielos que nos siembran y hilan, ¿cuánto más nos alimentará a nosotros que somos sus hijos? Pero ¿cómo Dios lo va a hacer si nuestras peticiones y nuestros anhelos no los decimos? ¿Cómo Dios va a suplir nuestras necesidades si nuestra confianza está en nuestro trabajo? Está en lo que yo hago, en el levantarme temprano, en trabajar horas extras. Y aunque hago todo lo que estoy haciendo a mi alcance humanamente, no puedo lograr obtener lo que yo quiero, o lo que yo anhelo, o mis sueños. Entonces es momento, amado, de que el Señor conozca nuestras peticiones. Es necesario que nos acerquemos al trono de gracia para que podamos encontrar el socorro de parte de nuestro Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 13 dice, Pablo dijo, he aprendido a contentarme con cualquiera sea mi situación. Pablo entendía perfectamente. Él dijo en Filipenses, yo he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Soy contento en la abundancia, soy contento en la escasez. Porque Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo también que me fortalece. Que sea, yo me puedo contentar en la abundancia y en la escasez. Sí, pastor, yo en la abundancia me puedo contentar. Pero en la escasez, ¿cómo me voy a colocar feliz, pastor, cuando estoy pasando una necesidad? Pero escúcheme, claro que podemos contentarnos también en la escasez. Porque también en la escasez Dios es Dios. Y también en la escasez Dios también nos enseña cosas. Pero que tenemos que aprenderlas solamente en ese momento. Yo podría decir que en este último año he aprendido tantas cosas de parte de Dios.
pero no las aprendí cuando estaba lleno de salud. Las he aprendido en medio de la enfermedad. A nadie le gusta estar enfermo. Pero yo he aprendido a contentarme también en la enfermedad. No he dejado de predicar, no he dejado de enseñar, no he dejado de hacer mis cosas, aunque las he disminuido, ¿no es cierto? Porque mi esposa en un tiempo hizo la mayor parte que yo, pero aquí yo estoy, amados hermanos, y estoy contento porque he aprendido tantas cosas, porque aunque mi cuerpo está deteriorado, se ha afligido en dolor, mi alma está feliz, está contenta porque estoy aprendiendo lo que nunca había aprendido a mis 59 años. Quiere decir que los años que vengan o los años que el Señor me dé van a ser mucho más fructíferos que los años anteriores que tenía salud y tenía vida. Entonces por eso Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera sea nuestra situación. Entonces los que tienen hambre y sed de justicia son aquellos que quieren saciar no su carne, su cuerpo, sino que aquellos que quieren saciar su alma. Son aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios desea de usted y de mí. Dice, bienaventurados, dijo el Señor, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Oh, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Me gusta lo que dice el salmista. ¿No es cierto que la palabra de Dios para él era más dulce que la miel? Era más dulce que la miel. Que la palabra de Dios era más importante, era más enriquecedora que tener oro y oro refinado. ¡Wow! Guardar para Job era más importante guardar la palabra de Dios en su corazón. Entonces, vemos que la palabra de Dios es más importante que cualquier tesoro. La palabra del Señor, guardar la palabra del Señor. Entonces, amados, Dios quiere saciar nuestra hambre y sed de justicia, porque vamos a ser saciados. El hambre de nuestra alma, la justicia de nuestra alma. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero para poder ser saciados, necesitamos hacer la voluntad del Señor. No preocuparnos del hambre y de la sed de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo perece. Preocuparnos de lo que no perece, alimentar nuestra alma, saciar con agua, ¿no es cierto?, como ríos de agua viva, como le dijo Jesús a la mujer samaritana, porque por nuestro interior correrán ríos de agua viva. ¿Me entiende? Y cuando saciamos nuestra alma del hambre de la palabra, cuando saciamos nuestra alma de la justicia de parte del Señor, amados hermanos, nos vamos a sentir completamente saciados, porque Dios es más que suficiente para usted y para mí. Y por eso hoy nos vamos a entregar al Señor. Recuerde que somos sus discípulos. Tenemos que desear, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. Es más rica la palabra de Dios que el oro y oro refinado. Es más dulce la palabra del Señor que la miel. Las palabras del Señor son más importantes. La palabra del Señor es más importante. Porque a veces luchamos por lo que perece. Cuando yo hago las cosas en mi propia fuerza, mis fuerzas tienen un límite. Alguien me lo decía el viernes, un discípulo me decía, pastor, para mí hacer las cosas en mi fuerza es tener un límite. Pero cuando hago las cosas en la fuerza de Dios, en la fuerza de Dios yo no tengo límites. ¿Cuándo tú no tienes límites? Cuando tú te sacias de la palabra y de la presencia de Dios. Que tu alma tenga hambre y sed
Cuando tú la buscas y sacias tu hambre y tu sed en la palabra de Dios, tú nunca tendrás límite. Cuando haces las cosas en tu carne, en tu fuerza, en tu lógica, esas cosas tienen un límite. Por eso Dios nos quiere llevar a lo sobrenatural. El Señor nos quiere llevar a otro nivel. Pero ese otro nivel no está basado en nuestra fuerza. Ese nivel no está basado en nuestra carne. No, hermanos. Por eso es importante ser. Segundo, primero hay que ser para poder hacer. Y tercero, para poder tener. Tú no puedes tener si tú no eres. Tú no puedes tener si tú no haces. Por eso nosotros tenemos que ser primeramente. Es como lo que le pasó a David cuando fue a darle el alimento a sus hermanos y se encontró con un cuadro tan miedoso, temeroso, se encontró con una imagen tan ilógica, que estaba este hombre Goliat desafiando a los ejércitos de Israel. Sus hermanos eran soldados, él no era soldado. Sin embargo, aunque él no estaba vestido con ropa de soldado, pero él en su corazón era un soldado. Y vio que sus hermanos estaban ahí como soldados. Pero el que tú tengas la armadura de un soldado no significa que tú seas un soldado. Y David lo demostró. Aunque él no era un soldado, o vestía como soldado, pero sí era un soldado. Por eso él fue a pelear con Goliat. Porque hay que ser. Él era un soldado. Aunque no vestía como soldado. Y era valiente como un soldado. No como aquellos que estaban vestidos como soldados y eran todos temerosos, todos cobardes. Él no vestía como soldado, pero era soldado y estaba lleno de valentía. Y un soldado tenía armas. Por eso el rey Saúl lo quiso vestir con su armadura y David dijo, no, yo soy un soldado, pero no peleo con las armas de un soldado. Tomó su honda y 5 piedras. Hay que ser. Hay gente que cree ser cristiano, pero no lo es. Hay gente que cree que es evangélica y no la es. ¿Cómo puede ser eso? Personas que creen que ser cristiano es ir a una iglesia, pero no lo son. Hay cristianos que escuchan la palabra y ven esta transmisión que piensan que son cristianos porque la ven, pero no lo son. Porque hay que ser. Y el ser no tiene que ver con la parte externa. El ser tiene que ver con lo interno. David era un soldado, no vestía como soldado, pero en su corazón era un soldado. No era cobarde, estaba lleno de valentía y fue y peleó contra Goliat. Y lo venció. Porque había desafiado. No estaba desafiando a David, no estaba desafiando al pueblo de Israel, estaba desafiando al Dios de los ejércitos. Tú has venido a desafiar a mi Dios y mi Dios es mucho más que tú, es mucho más grande que tú, es más poderoso que tú y ese Dios al quien yo sirvo y creo que es... Y Él te va a entregar hoy día en mi mano y con esa espada que tú tienes en tu mano y con esa jabalina yo te voy a cortar la cabeza hoy. Y voy a entregar tu cuerpo a las aves del cielo. Porque Él no, hay que ser
para hacer. Si tú no eres, no puedes hacer. Si tú no eres un verdadero cristiano, no puedes vivir en victoria por lo mismo, porque no lo eres. No puedes hacer si tú no eres. Hay que ser un verdadero hijo de Dios. Hay que ser para hacer. Pero aquí viene lo más importante. Hay que ser para hacer. Y cuando tú haces las cosas en la voluntad de Dios, tú vas a tener. Por eso hay algunos que no tienen, porque no son y no hacen, por eso no tienen. David era un verdadero hijo de Dios. Y hizo la voluntad de Dios, por eso mató a Goliat. Y pudo tener, claro que pudo tener, porque la recompensa para matar, el que mataba a Goliat, era que el rey Saúl le iba a entregar su hija Mical. Él por ser y hacer tuvo recompensa, porque fue tomado por el mismo rey. Dejó de ser pastor de ovejas para estar en el palacio del rey. Él tuvo el reconocimiento de los hombres por su valentía. Cuando llegaron al pueblo, ¿no es cierto? Llegaron al rey o al pueblo del rey Saúl. Dice que la gente gritaba, Saúl mató a miles, pero David a 10.000. Porque hay que ser para hacer y después tener. Hay algunos que quieren tener y después hacer. Cuando yo tenga tiempo, lo voy a servir. Cuando yo tenga, voy a dar una ofrenda. Porque hay algunos que quieren tener para después ser. No, no es así. Hay que ser para hacer y después tener. Pastor, ¿cómo soy? ¿Cómo tengo que ser? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quieres ser? Busca la palabra del Señor. Busca al Señor en oración. Entrega tu vida al Señor, porque así vas a ser un verdadero hijo de Dios. Y cuando tú entregas tu vida al Señor, tú vas a poder hacer la voluntad de Dios. Y por causa de hacer la voluntad de Dios, vas a tener todo lo que un hijo de Dios debe de tener. ¡Aleluya! ¿Sabe por qué no tenemos? Porque no somos verdaderos hijos de Dios. Porque la palabra está llena de promesas para nosotros. Es por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¡Wow! A través de la fe podemos tener todas las cosas. Podemos llamar a las cosas que no son como si fueran. Todo lo podemos hacer a través de la fe. ¿Tenemos hambre y sed de justicia? Vamos a ser saciados cuando rindamos nuestra vida completamente a Jesús y no trabajemos por las cosas que perecen, sino para aquellas que son eternas. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias porque tú eres un Dios grande, un Dios poderoso. Hoy te pido en el nombre de Jesús que bendigas tu palabra en los corazones de mis hermanos. Señor, que los que tienen hambre y sed de justicia son aquellos que rinden su vida completamente a ti, para que su alma, Señor, y su espíritu sean saciados, Señor de gloria. No aquellos que tienen hambre y sed de justicia, ¿no es cierto?, en la carne, Señor, sino aquellos que tienen hambre y sed de justicia en su alma, porque ellos van a ser saciados por ti. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser verdaderos hijos de Dios,
y después hacer tu voluntad en esta tierra, Señor, porque tu voluntad es buena, es agradable, tu voluntad es perfecta, es buena, agradable y perfecta. Y cuando yo hago tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, todas las demás cosas vienen por añadidura. En otras palabras, puedo tener. Porque a veces trabajamos tanto por lo que queremos y no lo tenemos. Señor de gloria, yo hoy te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a trabajar en las cosas que no perecen. Ayúdanos, Señor, a buscar tu reino y su justicia, porque las demás cosas serán añadidas. A veces queremos añadiduras, pero no buscar, Señor, de tu presencia. Por eso hoy te pido, Señor, que bendigas tu palabra y traigas revelación a cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, ato todo espíritu de confusión, en algunos está todavía. Ato todo espíritu de confusión, Señor, en el nombre de Jesús. Padre Santo, oro, Señor, para que tú hagas un milagro en cada vida y en cada corazón, en cada casa, en cada familia. Señor mío, si soy un buen padre, nunca, Señor, mis hijos me abandonarán. Pero si soy un mal padre, estoy seguro, Señor, que pasaré mi vejez solo. Si yo soy un verdadero cristiano y busco de tu palabra y sacio mi hambre y mi sed, Señor, a través de tu palabra, Señor, yo seré saciado. Bienaventurado, seré doblemente bendecido. Por eso te pido, Señor, que nos ayude a buscar, Señor, tu rostro, a saciar el hambre y la sed de nuestra alma, para que las demás cosas vengan por añadidura. Bendigo tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, en cada vida y en cada casa y en cada hogar. Bendecimos tu palabra, Señor, hoy en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Dios les bendiga. La paz del Señor, no se quede en casa. No es bueno. Amados hermanos, reitero, si sus líderes lo llaman a que tenga que ir a la reunión, usted tiene que ir. Y ahí nos vamos a edificar. Dios les bendiga, la paz del Señor en sus corazones. Un saludo inmenso de parte de mi esposa y también de mi hijo Absalón. Cuídense. Chao, chao. Qué gran palabra tenía el Señor para nosotros en este día. Te invito a que no te desconectes durante la semana, conéctate en tu célula o contacta a la persona que te invitó. También te invito a seguir nuestras redes sociales, a suscribirte a nuestro canal para así no perderte de ninguna prédica. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga. Rompo las cadenas del temor que me ataba. Renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. 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 Avanzo hoy para hacer lo que es declarado. Espíritu, creo en ti, sé que vi.